Franz Kafka fue un escritor checo de origen judío, considerado uno de los autores más influyentes del siglo XX. Nació en una familia de judíos instaurada en la alta sociedad de Praga. Su padre era obrero y su madre burguesa. Su padre lo crió con la enseñanza del esfuerzo continuo para cumplir objetivos y superar las dificultades debido a su origen humilde. Él era el mayor de 6 hermanos, 2 de ellos fallecieron a los pocos meses de nacer y sus otras 3 hermanas murieron en el Holocausto nazi años después de la muerte del autor. Kafka desarrolló su carrera literaria en alemán porque él pertenecía a la minoría germanoparlante de Bohemia. En aquel tiempo todavía estaba bajo el dominio del Imperio Austrohúngaro. Tras varios intentos frustrados, Kafka se decidió por estudiar Derecho, logrando el doctorado en 1906 mientras participaba en actividades literarias y sociales. Trabajó en el sistema judicial durante un año y luego en el campo de los seguros. Y fue en ese entonces cuando decidió centrarse en escribir y plasmar sus obras en papel. En 1912 publicó la antología Contemplación y en 1915 dio luz a su obra más conocida, que es La Metamorfosis. Kafka se enfermó de tuberculosis y escribió muchos de sus cuentos mientras permanecía convaleciente. Finalmente, en 1924 su salud se agravó notablemente y falleció el 3 de junio de ese mismo año. La mayor parte de la obra de Kafka permanecía inédita en el momento de su muerte. Apenas había publicado algunos de sus relatos y a él le atormentaba mucho la idea de ver que su obra fuera publicada tal y como estaba. Por eso, poco antes de morir, le encargó a su mejor amigo Max Brod que destruyera una maleta donde estaban todos sus textos. Sin embargo, Brod, junto con la última compañera del autor, Dora, decidió supervisar la publicación de su obra, que acabó por convertirse en un éxito internacional. Kafka supo retratar en sus libros la particularidad de la realidad del momento y la condición del hombre contemporáneo ante la misma. Entre las novelas más importantes del autor se encuentran La Metamorfosis de 1915, es un clásico de la literatura y es uno de sus relatos más leídos y narra la historia de Gregor Samsa, un hombre común que un día amanece convertido en un escarabajo, situación que lo lleva a aislarse de la sociedad, pues al ser rechazado por sus familiares y conocidos. El tema de la muerte como única alternativa, como opción liberadora, es uno de los temas presentes en esta novela. En la colonia penitenciaria de 1919 es un relato corto de Kafka escrito en el año 1914 en el cual un oficial penitenciario describe el uso de un instrumento de tortura y ejecución, del cual se muestra muy orgulloso, mientras su interlocutor, que es un personaje sin nombre, discrepa sobre el uso de este artículo. Se trata de una de sus obras más crudas, en la cual probablemente fue inspirado por el estallido de la Primera Guerra Mundial. El proceso de 1925 fue una novela inacabada, escrita entre el año 1914 y 1915, pero se publicó en 1925 tras la muerte de Kafka. Se trata de una de las obras más conocidas del autor, asimismo es de las más comentadas e influyentes. Su argumento gira en torno a Joseph K., el protagonista, que es acusado de un delito y luego se encuentra inmerso en un proceso legal. Durante el libro, tanto el personaje como el lector desconocen la naturaleza de su crimen, lo que se convierte en una situación absurda. La novela conduce al protagonista a través del enredo legal, el cual desemboca en un caos vital, entonces la muerte aparece como única solución. Un artista del hambre de 1924 se trata de otro relato breve escrito en 1922 y publicado 2 años después. El protagonista es un hombre inadaptado que es víctima de la sociedad, es un artista en un circo que se muere de hambre metido en una jaula. El público a menudo lo ignora hasta que uno de los jefes del circo se interesa por él y le pregunta si seguirá pasando hambre. Finalmente le responde que la razón por la que no come nada es porque no encontró una comida que le gustara y después de ello termina muriendo.
Como ocurre en la mayor parte de los trabajos de Kafka, este relato también ha tenido diferentes interpretaciones y asimismo en él se evidencia algunos temas que el autor pone de manifiesto a lo largo de su obra, como por ejemplo la soledad. Y El castillo de 1926 también es una obra inacabada, sin embargo, en este caso el autor sí planteó un posible final. Es una de las obras más complejas de Kafka por su carácter simbólico y metafórico. Algunas interpretaciones sostienen que la obra es una alegoría sobre la alineación y la búsqueda de propósitos inalcanzables. El protagonista de esta novela, denominado como K, recién instalado en una aldea cercana al castillo, el hombre comienza una lucha por acceder a las autoridades que disponen desde el castillo. La literatura de Kafka es muy compleja, casi como un laberinto. Algunos de los rasgos más relevantes del denominado universo kafkiano son temática de lo absurdo, que se ha utilizado el término kafkiano para calificar todo aquello que pese a su aparente normalidad es definitivamente absurdo. Y es que las historias que se narran en sus obras pueden parecer corrientes, pero después se convierten en situaciones surrealistas. Personajes extraños son a menudo individuos con características singulares, suelen ser personajes apáticos, alineados que presentan frustración. También está el lenguaje elaborado y preciso, generalmente escritos de la mirada del narrador, de un narrador omnisciente, y la estructura lineal de tiempo sin anacronías. Las obras de Franz Kafka representan a menudo el espíritu del siglo XX, por ello sigue estando sujeta a todo tipo de interpretaciones. Algunos de estos enfoques son el autobiográfico, que esta lectura de la obra de Kafka atiende al posible reflejo de la vida del autor en su obra, especialmente a la difícil situación familiar de Kafka con su progenitor. También se ha querido ver como el reflejo de su escepticismo o su naturaleza religiosa. También el psicológico o psicoanalítico, esta perspectiva trata de identificar posibles símbolos de referencia sobre el pensamiento de Sigmund Freud en la obra de Kafka. Y también sociológico y político, que atiende a una posible explicación de la obra del autor mediante la justificación de los hechos históricos y sociológicos de la época en la que vivió. Asimismo, existen posibles interpretaciones que encuentran influencias marxistas y anarquistas en la misma. Al día de hoy todavía se especula sobre la existencia de nuevos textos de Kafka, algunos en manos de los descendientes de su última pareja y otros que desaparecieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, esto es todo por la exposición de hoy. Gracias por su atención.